Ya, entonces el día de hoy vamos a ver la evaluación objetiva, en específico las medidas aerodinámicas y la evaluación electrofisiológica. Las medidas aerodinámicas las realiza el fonoaudiólogo y las medidas electrofisiológicas un médico, ¿ya? De todas maneras sirven para establecer diagnósticos y también para ver evoluciones, ¿ya? De diferentes patologías. Entonces vamos a comenzar, y nosotros sabemos, esto es un remember, ¿ya? Que la voz es producida por la presión subglótica, ya que está obviamente debajo de las cuerdas vocales, y esta presión de aire, ya que viene desde los pulmones, excede la resistencia de los pliegues vocales. Recordemos que era para poder generar el sonido, las cuerdas vocales tienen que estar en aducción, tienen que estar juntas, ¿ya? Y en ese minuto el aire empieza a movilizar la parte de la cubierta, ¿cierto? Que es la parte más dúctil, más flexible, que corresponde, por supuesto, digamos, al epitelio y también al espacio de Reiki. ¿Sí? Y este elemento se va moviendo, ya a partir de este aire que va a pasar entre medio de las cuerdas vocales. Vamos a tener, obviamente, este proceso de succión nuevamente y de la memoria de las cuerdas vocales y van a volver a línea media y vamos a tener entonces un ciclo. Entonces tenemos nuestra fase cerrada, que es mientras está venciéndose la resistencia, nuestra fase abierta cuando ya fluye el aire desde la subglotis a la supraglotis, pasando por entre medio de las cuerdas vocales, que siguen en aducción, lo único que se moviliza es la cubierta del borde libre, y luego se vuelven a cerrar, sería nuestra fase cerrada, ¿ya? Entonces, cuando los pliegues vocales oscilan, se emiten pulsos de aire desde la glotis, que van a generar energía acústica, y obviamente esta luego ingresa al tracto vocal, y es finalmente percibida como la voz cuando ocurre en el proceso de radiación a la atmósfera, o sea, el último momento que nosotros tenemos de modificación, que ya vendría siendo la fonoarticulación, ¿cierto? El último momento que nosotros tenemos de, digamos, de poder modificar este sonido es ya cuando sale de los labios, que a eso nosotros le llamamos ya la radiación de salida. Ya es, te pongo presente entonces un ratito cuando tengamos el break. Perdón, estoy súper mal de los bronquios. Entonces, las medidas aerodinámicas nosotros las habíamos visto el semestre pasado en Eufonía, cuando hablamos sobre la respiración y la voz. Y tenemos entonces estas medidas que corresponden a flujo, presión y resistencia. Y estas medidas pueden ser, obviamente, evaluadas, ¿ya? Es objetivo porque nos va a entregar información cuantitativa, también cuali, ¿ya? Y obviamente es no invasiva, porque no introduzco nada dentro del cuerpo de mi paciente, excepto un pequeño tubito que ya lo van a conocer, y que la verdad es cero invasivo, ya no causa ningún tipo de daño, no necesita sedación, nada. ¿Cómo se realiza esta medida? Ya se utiliza esta máscara que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que se llama máscara de Rothenberg, que utiliza los principios de un neumatacógrafo, o sea, una medición del aire expirado, ¿ya? Y esto, la gracia que tiene, es que sella completamente el espacio que ocurre entre la nariz, las mejillas, ¿cierto?, la boca y el mentón. Por lo tanto, puedo medir la presión de manera directa desde que sale de mi boca. Súper bueno. Y no solamente la presión, sino que también el flujo de aire. ¿Para qué se utiliza entonces? Para medir el índice de flujo de gases, ¿ya? En este caso expirados, mediante un registro de diferencias de presión, ¿ya? En un aparato de resistencia fija al flujo de presión. Entonces, este aparato sería la resistencia fija a este flujo de presión, ¿ya? Entonces, acá la podemos ver de manera ya como más clarita, esta cámara, y ahí se coloca la nariz, ahí está la parte del mentón, y me permite, por lo tanto, abrir y cerrar la boca y articular. Por lo tanto, yo puedo leer con esta máscara, ¿ya? Y la gracia es que me permite ir viendo cuáles son los cambios a partir de diferentes tareas fonatorias, o sea, diferentes cosas que yo le pido a mi paciente que haga con su voz.
También tenemos este tubo, y este tubo para algunas mediciones, ¿ya? Se introduce, como dice aquí abajo, dentro de la cavidad vocal, y es para estimar, ya de manera indirecta, porque nosotros vamos a trabajar en la boca, la presión subglótica, ¿ya? Y les voy a explicar cómo se hace este proceso. Entonces acá les presento la máscara de Rothenberg, que es una de las partes, porque esto tiene obviamente un procesador, ¿cierto? De las presiones, un computador, qué sé yo. Pero esta es la parte, digamos, que nosotros vamos a manipular directamente. Para recordar un poco el flujo, recordemos que tenía dos medidas, dos parámetros, uno que corresponde al volumen de flujo, que es la cantidad total utilizada durante la medición, durante una emisión, y que se mide en litros, ¿ya? Es el total de aire disponible para fonar. Y esto puede ir entre los 1500 ml y hasta los 4000 ml. ¿De qué va a depender esto? De varias cosas, entre ellas el tamaño de los pulmones, de la caja torácica. Las personas más altas tienen pulmones más grandes. Ya las personas que son más anchas, no más gorditas, sino que son de con textura más grande, también van a tener estructuras internas más grandes, ¿ya? Y obviamente el volumen de flujo también depende de la capacidad pulmonar, o sea, cómo estén los pulmones, ya si hay EPOC, si no hay EPOC, si hay fibrosis quística, etc. Si hay neumonía, COVID, etc. Todo lo que a mí me afecte la cantidad de aire disponible para fonar. Entonces, ¿cuál es mi volumen de flujo normal? Puede ser entre 1500 a 4000 ml. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa desde el punto de vista de la medida aerodinámica propiamente tal? Es el promedio de velocidad de flujo. El promedio de velocidad de flujo es la velocidad con la que pasa el aire entre medio de mis cuerdas vocales, o sea, el aire que pasa durante mi fase abierta. Eso es lo que a mí me importa, no cuando están en abducción las cuerdas vocales, porque si están en abducción no hay fonación, sino que cuando están en aducción en la fase abierta del ciclo fonatorio, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa saber, ¿ya? Entonces, es medido en litros por segundo o en mililitros por segundo. Y este parámetro se relaciona directamente con el grado de aducción de los pliegues vocales. Explico inmediatamente. Si yo tengo mayor resistencia glótica, o sea, hay una aducción más intensa, por lo tanto tengo mayor tensión, mi cierre es muy tenso, ¿ya? Mi fase cerrada va a durar más que mi fase abierta, porque cuesta movilizar ese sistema, ¿ya? Y va a volver nuevamente a su posición de cierre de manera muy rápida, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo unas cuerdas con mucha resistencia, lo que ocurre es que mi volumen de velocidad, mi promedio de velocidad de flujo es inferior a 80 mililitros por segundo, porque mi fase cerrada es más larga que mi fase aérea y por lo tanto dejo escapar menos aire y su velocidad obviamente se disminuye porque es muy corta la fase. ¿Sí? Sí. Por otro lado, si yo tengo unas cuerdas vocales muy laxas, ¿ya? O que tienen una masa entre ellas que dificulta el cierre, o lisa y llanamente hay una que no está cerrando bien porque, por ejemplo, tengo una parálisis, el aire no va a encontrar prácticamente resistencia para salir. Entonces, constantemente voy a tener un hiatus, ¿ya? Mis cuerdas no cierran bien, por lo tanto, la resistencia también es menor. ¿Ya? Y por lo tanto, mi fase abierta va a ser mucho más larga que mi fase cerrada. Y el aire no va a encontrar ningún tipo de oposición al paso y va a pasar muy rápido, ¿ya? En estos casos, ya la medida va a ser superior a 200 ml por segundo, ¿ya? Entonces, nuevamente, si yo tengo unas cuerdas vocales con mucha resistencia, acá muy tensas, con un cierre muy duro, eso va a implicar que la fase cerrada dura más que la fase abierta. Por lo tanto, la fase abierta tiene menos tiempo para poder dejar salir un volumen de aire. Por lo tanto, mi velocidad de flujo va a ser más lenta, porque tengo mayor resistencia al paso, ¿ya? Por otro lado,
Si yo tengo un defecto de cierre, ya sea porque hay una presencia de masa, ya que impide un correcto cierre de las cuerdas vocales, o tengo un mal cierre por una parálisis, o tengo unas cuerdas que oponen poca resistencia porque están hipotónicas, ya están con falta de tensión, el aire va a tener muy poca resistencia para poder movilizar estas cuerdas vocales. Se van a mover solas, de hecho hay algunos minutos que no van a necesitar ni siquiera mover porque el hiatus, acá el hoyo, ya está. Entonces va a salir disparada para afuera, sin ningún tipo o muy poca oposición. Por lo tanto, la fase abierta dura mucho más que la fase cerrada, dependiendo obviamente del tipo de trastorno y la gravedad de este. Cuando yo tengo una fase abierta más larga que la fase cerrada, mis medidas de velocidad de flujo van a ser mayores. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, excelente, porque esta parte es requete pelúa. Y aquí es donde vienen después las preguntas de la prueba, y yo no quiero lloración, no estoy preparada para la lloración, niños, de verdad. Tengo suficiente lloración en mi corazón y mi alma y mi espíritu por esta cuestión de la pandemia que nunca termina. Ya. ¿Cómo se obtiene esta velocidad de flujo? Ustedes pueden ver ahí a un usuario que está con el aparato, mírenlo, es enorme. Ya aquí está la máscara, aquí está el aparato que capta la señal, ahí hay otro aparato que procesa la señal y eso se va a un computador. ¿Ya? Ahora, este instrumento no lo tenemos en nuestra universidad, de hecho hay muy pocos instrumentos a lo largo de Chile. ¿Ya? La UPLA lo tiene, y lo tiene también la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, por supuesto que también, porque ahí es donde trabaja Marco Guzmán, que es uno de los pioneros con el trabajo de las medidas aerodinámicas en Chile. Mi ídolo, ¿ya? Entonces, bueno, importante que lo sepan, porque el día de mañana ustedes pueden ir a trabajar a otro lugar y se van a encontrar con esto, o en una investigación y se van a encontrar con esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo en este caso? Yo le pido a mi paciente que fone al interior de la máscara, ya de manera sostenida, una vocal, generalmente la A, ¿ya? Y entonces esta muestra, ya de flujo transglótico, o sea, de lo que pasa entre medio de ambas cuerdas vocales, ¿ya? Va a ser captado por un transductor que convierte la energía aerodinámica en voltaje para que lo pueda medir, ¿ya? Para que lo pueda medir de una manera, digamos, más, desde el punto de vista como más eléctrico, ¿ya? Entonces acá tenemos un gráfico ya del flujo. Bueno, la máquina del flujo obviamente no solamente mide el flujo, sino que también mide la frecuencia fundamental en la cual fue emitida la señal, la intensidad con la cual fue y el flujo propiamente tal. Acá quedó pésimamente mal puesto esto, pésimamente mal puesto, pero ahí el paciente no estaba fonando y ahí empezó a fonar. Y si nos fijamos, ya vamos a pensar que llegan hasta ahí las crestitas de las ondas, nos damos cuenta que hay un inicio bastante abrupto y luego se estabiliza el flujo transglótico. ¿Ya? Entonces, si bien no estamos midiendo presión subglótica, porque en este minuto no tenemos la manguerita dentro de la boca ni estamos haciendo ningún ejercicio para medir la presión, ¿ya? Obviamente yo no bajo con la manguera hasta abajo, no, sino que yo estimo la cantidad a partir de un cierre intraoral, ya les voy a decir cómo. Pero acá vemos que al inicio de la fonación sale mucho aire, ¿ya? Y ustedes dirán, oh, profe, ahí hubo un escape de aire. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Lo que pudo ser también es un ataque vocal duro que dejó abruptamente mucha salida de aire de una sola vez, ya movilizó demasiado aire. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones. Si este flujo se hubiese mantenido muy arriba constantemente, nos indica una falta de aducción de las cuerdas vocales, ¿ya? Aquí hubo un proceso, ¿ya?, de explosión, donde salió muy rápido el aire y luego ya se normalizó. Entonces, acá nosotros nos podemos dar cuenta de cómo va aumentando el flujo. Vayan mirando la pantalla, chiquillos, ¿ya? Puede que estén haciendo otra cosa, pero en este minuto es importante. Entonces, tal como yo les comentaba,
Aquí hubo un gran escape de aire, una hiperaducción, eso es lo que dice abajo. En la hiperaducción hubo un gran escape del aire producto de la primera vencimiento de la resistencia glótica, ¿ya? Entonces aquí veo una hiperaducción. Y además, miren lo que pasa acá, está muy bajo, muy bajito, digamos, la velocidad de flujo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hiperaducción, recordemos que esto es cuando llega y sale todo el aire de una sola vez en el primer vencimiento, que sería el ataque vocal duro, ¿ya? Y luego se mantiene muy bajito. Porque recordemos que cuando hay una hiperaducción, cuando hay mucha tensión, cuando yo tengo mucha resistencia en mi sistema, déjenme conectar un lado del otro con el cerebro. Hoy se me fue la otra. Mi fase cerrada va a durar mucho más que mi fase abierta y por lo tanto la velocidad de flujo es menor, ¿ya? Y acá está bajita. Por otro lado, esta es una normal, y ustedes me dirán, uy, profe, pero como que baja y como que sube en algunos minutos. Sí, porque recuerden que el flujo va a depender de la presión subglótica también, o sea, la cantidad de aire disponible. ¿Ya? Y a veces uno también como que hace como, como que baja y sube el volumen, ¿ya? Obviamente. Por otro lado, acá tenemos una hipotensión. ¿Quién ha abierto el micrófono? Profe, Dígame. es que me confundí porque recién dijo que la fase abierta era más larga que la fase cerrada y el promedio de velocidad era mayor. O yo lo escribí mal, ¿me lo puede aclarar, por fin? Claro, pues cuando hay una hipoaducción, la velocidad de flujo es mayor. Cuando hay una hiperfunción, la velocidad de flujo es menor, porque la fase cerrada dura mucho más que la fase abierta y deja menos velocidad, porque hay mucha resistencia. Por otro lado, cuando yo tengo una hipoaducción, ¿ya? Que es cuando tengo baja resistencia, cuando hay un defecto de cierre, por ejemplo, el aire no tiene ninguna o muy poca resistencia para pasar, por lo tanto la fase abierta dura más. ¿Por qué? O porque está laxo, o porque lisa y llanamente hay algo que impide el correcto cierre de las cuerdas vocales, por lo tanto el aire no tiene casi oposición y la fase abierta dura mucho más que la fase cerrada y por lo tanto la velocidad es más rápida porque no tiene ningún tipo de resistencia. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Ya de nada. Pasemos al otro elemento. ¿Ya? Esta vendría siendo la presión. La presión subglótica nosotros ya la conocemos, ya se mide en centímetros de agua. Y el año pasado me preguntaron, profe, ¿por qué centímetros de agua? Y yo dije, bueno, es la medida física, lo voy a buscar. Nunca lo busqué. Lo voy a buscar. Bueno, en fin, se mide en centímetros de agua, así como la presión cuando uno hace la impedancia, si no me equivoco. Y ahí es la energía disponible para la creación de la señal acústica, o sea, es el aire que está debajo de mis cuerdas vocales, que va a hacer que finalmente éstas se separen, ¿cierto? Para generar la vibración. Y en la normalidad, esta presión subglótica debería estar ya entre los 5 y los 10 centímetros de agua. ¿Quién me pudiese explicar? ¿Ya? A ver, no, yo les voy a decir un ejemplo y ustedes me explican. Cuando hay hiperfunción, la intensidad conversacional es mayor. Cuando hay mucha hiperfunción, ¿ya? Hay una intensidad conversacional un poquito mayor, ¿ya? Por lo tanto, también sería mayor mi presión subglótica. ¿Quién me puede explicar por qué cuando yo tengo una hiperfunción tengo mayor presión subglótica? ¿Me puede explicar por qué cuando yo tengo hiperfunción tengo una mayor presión subglótica? Mi medida sería mayor. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué si yo tuviese hiperfunción, mi presión subglótica sería mayor? Eso es un hecho. Es así.
Perfecto, porque la fase cerrada dura más, sí, eso es una opción. Pero ¿por qué dura más? Sí, o sea, estamos hablando, ahora estamos en presión, pero sí, la fase cerrada dura más. Pero ¿por qué dura más la fase cerrada? ¿Alguien más que tenga alguna teoría, idea al respecto? Por la presión subglótica, claro, obvio, por la presión subglótica, si de eso estamos hablando. Pero me refiero a por qué si yo tengo una hiperfunción, ¿por qué yo tengo una presión subglótica más elevada? ¿Por qué esa medida va a estar alterada? Excelente, Javiera Fuentes, porque hay mayor resistencia. Muy bien. Para yo vencer un elemento de mayor resistencia, necesito ponerle más fuerza. Voy a hacerles un ejemplo bastante sencillo. Después ustedes me pueden dar otros ejemplos si gustan. Miren, supongamos que yo voy a mover, ¿ya?, una silla. ¿Ya? Una silla de las sillas que había en la universidad. ¿Se acuerdan esas que tenían esa cuestión para escribir? ¿Ya? Y la muevo, ¿ya?, de un lado para otro. Vamos a pensar que la presión en este caso va a ser la fuerza, ¿ya? Y la resistencia va a ser el peso de la silla, ¿ya? Entonces supongamos que la silla pesa 5 y para esos 5 yo movilizo 5 de fuerza. Esto es física, ¿ya? Pero resulta que yo esta silla está sentado un compañero, ¿ya? Y ya el peso de esa silla ya no es 5, sino que es 5 más 65, que es lo que pesa mi compañero. Por lo tanto, ya pesa 70. ¿Cuánta fuerza voy a necesitar para mover a mi compañero? Si con 5 yo ya movía con 5 de fuerza, ¿cuánto voy a necesitar? Pensemos que es directamente proporcional. ¿El doble? 70, po. 70. Estamos pensando, si yo ocupaba 5, cuando mi silla ya pesaba 5, cuando mi silla y persona pesan 70, yo debería tener 70. ¿Sí? Entonces, si mis cuerdas vocales, este es un ejemplo, mis cuerdas vocales están accionadas, ¿ya? Por ejemplo, normalmente están accionadas con una de resistencia, una. Esa es la medida que vamos a decir. Tenían una de resistencia, ¿ya? Pero está tan sobrecargado el sistema, está tan difícil de movilizar. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Ya. Tengo tan hipertónico, tan hiperaducido, tan pegado una cuerda con la otra con tanta fuerza, que ya mi sistema no tiene resistencia de 1, tiene resistencia de 3. ¿Sí? Resistencia de 3. Y si yo antes necesitaba, por ejemplo, 5 centímetros de agua para movilizar mi 1 de resistencia, ¿cuánto requeriré para mover 3? 15. ¿Ya? Por lo tanto, 15. Bien. Esto es un ejemplo así como súper burdo en realidad, ¿ya? Justamente coincidió. Pero es un ejemplo burdo, pero que explica finalmente que si yo tengo más resistencia, necesito mayor presión subglótica para movilizarlo. Y por eso, cuando yo tenga sistemas hiperfuncionantes, hiperaducidos, muy tensos, voy a tener que emplear mayor presión para poder movilizar este sistema y dar inicio a la fonación. Y es por esto también que en estos casos nosotros nos encontramos que tenemos, por supuesto, fases cerradas mucho más largas y también el ataque vocal duro. Porque piensen que es echar a andar algo. Vamos a pensar en una rueda, ¿ya? Vamos a pensar que no, mentira, una pelota. Para yo comenzar a echar a andar la pelota con un pie, yo no le pego un golpecito así suave. No, yo le pego y luego la voy acelerando, ¿cierto? Con el mismo pie, pero yo le pego y el primer chute siempre es como más fuerte. Y el resto es solamente de mantención, es exactamente lo mismo. Acá le puso todo el talento, así, para partir y luego ya se estabilizó, porque ya venció la resistencia inicial. ¿Ya? Por eso que también se ve este ataque vocal duro. Sí, esto es muy bonito. Ahora,
Pregunta, estimados estudiantes, ¿y qué pasa con la hipofunción? ¿Qué pasaría con mi hipofunción donde yo tengo muy poca resistencia? ¿Cuánta presión voy a necesitar? Sí, la resistencia es la fuerza con la cual están juntas ambas cuerdas vocales. Bien, Carla Cuevas, voy a necesitar muy poca presión subglótica. La verdad es que siempre hay un poco, a no ser que uno no tenga bien cerradas las cuerdas o nunca contacten, ya que sería el caso, por ejemplo, de una parálisis de cuerda vocal bilateral, una posición semiabierta. Pero sí, requiere menos presión, ¿ya? Requiere menos presión para mover el sistema. Entonces, ¿saben qué se le ocurrió a una persona? Que existía otro concepto, que se llama, porque ahí si ustedes se fijan, a intensidad conversacional. Y otra persona dijo, a ver, espérate, existe algo menos que la intensidad conversacional y es el murmullo. Y el murmullo es menos intenso y por lo tanto debería tener menos necesidad de presión. ¿Sí o no? Porque es más suavecito. Recordemos, chiquillos, que la intensidad está directamente relacionada con la presión subglótica. Y nos dimos cuenta ahora que la presión subglótica está directamente relacionada con la resistencia, ¿cierto? Para yo poder hablar más bajito, tengo que bajar la resistencia. Por eso que las personas que tienen mucha hiperfunción tienden a hablar fuerte, porque el sistema es muy resistente y necesita mucha presión subglótica. Y uno les dice, trata de murmurar, y susurran, no son capaces de murmurar. Voy a hacer el ejemplo, yo estoy en intensidad conversacional claramente ahora, pero esto es murmurar, así muy suavecito, no sé si me alcanzan a escuchar, esto es murmurar. Susurrar es esto, y no está bien, porque hace una activación del CAL, y no activa el interaritenoideo, entonces estoy sobrecargando el CAL, y lo mantengo así que entre abierto y cerrado, y hace mal. ASMR, ¿qué es eso? Profe, son videos como para relajarse, donde la gente habla así, como está hablando usted. Hola, Pero Juan eso Carlos. No me pude cortar. Hola, Juan Carlos. Ya, pero Pero tanto sí, muerto a en la veces risa. son desesperantes y a veces son relajantes, como que depende de la persona. Pero Sí, no, pero yo prefiero esos videos en voz conversacional, la verdad. Ya, le encantó lo de Lola Juan Carlos. Ya. Bueno, entonces, una persona descubrió que existe la posibilidad de requerir menos presión subglótica y eso está directamente relacionado con la intensidad o el volumen, ¿cierto? Intensidad de la voz. Entonces surge el concepto de umbral de presión de la fonación. Así como el umbral auditivo, existe el umbral de presión de la fonación. Entonces dice esto. Este parámetro es definido como la mínima presión subglótica requerida para que los pliegues vocales inicien o mantengan la fonación. ¿Ya? Entonces, anteriormente quiero hacer la diferencia. La presión subglótica se mide en voz conversacional, ¿ya? Y ahí me sale entre 5 y 10. Pero yo también puedo requerir medir el umbral, porque eso directamente me va a decir, a ver, hay un buen manejo de la resistencia. Esta persona es capaz de coordinar la resistencia y la presión. En traducción, es capaz de hablar más bajo. ¿Con cuánto es lo mínimo que esa persona puede poner a funcionar su sistema? ¿Cuándo es el momento en que empieza a salir su voz? ¿Cuándo es el momento en que su presión subglótica, el mínimo requerido, empieza a generar fonación? Por ejemplo, en el murmullo. ¿Ya? Y esto, ya, el umbral de presión, se relaciona directamente con la sensación de esfuerzo fonatorio. ¿Ya? Y ustedes me dirán, a ver, profe, estoy tratando de entender esto. ¿Por qué me habla de esfuerzo si me está hablando de umbral? Y umbral sería lo mínimo.
Totalmente de acuerdo con usted, señor estudiante y señorita estudiante, o señora estudiante. Resulta que a lo mejor mi umbral no está entre 3 y 5, que sería lo esperable y lo normal. A lo mejor mi umbral está en 8. Eso quiere decir que yo, para hacer la mínima fonación lo más suave que pueda, ya estoy en 8, que es dentro de la norma de la voz conversacional. O sea, una persona está tratando de murmurar, pero es tanta la resistencia del sistema que tiene que hacer presión subglótica tan fuerte como si estuviese hablando con alguien. Entonces hay un gran esfuerzo. Y esa persona lo va a percibir efectivamente como un esfuerzo, va a decir, me cuesta sacar mi voz. Y tengo que hacer mucho esfuerzo para poder hacer que la gente me escuche. Y eso se refiere a que el mínimo requerido por ella o por él es incapaz de poder generar suficiente intensidad porque no puede movilizar fácilmente el sistema. ¿Me entienden? Ya, perfecto, se está entendiendo. Acá ustedes, chicos, cuando ven este tema de presión y todo lo que son las medidas aerodinámicas, tienen que pensar en elementos físicos, ya físicos de la física. No pensar en la voz, yo les hago el correlato, obvio, a lo que va, pero cuando uno quiere entender el sistema, es decir, ya, aquí hay resistencia, igual que una fuerza, igual que esto, ¿ya? Uno tiene que pensar eso, ¿ya? Así como muy, muy concreto. Ya, entonces, ¿de qué va a depender este umbral? Va a depender de varias cosas. Primero, de las características viscoelásticas de los pliegues vocales. Si los pliegues vocales están rígidos, voy a requerir mayor umbral. Porque están más rígidos, cuesta más hacerlos vibrar. Por lo tanto, necesito más presión, ¿ya? Para iniciar la fonación. Tiene que ver también con la configuración de la glotis, o sea, cuán separadas están ambas cuerdas vocales, ¿ya? Digamos, cuánto contacto hay, cuánta carencia de contacto hay, ¿ya? Eso también va a definirse. Del grosor del borde libre, ¿ya? Generalmente uno se pregunta, ¿por qué la voz del hombre, aunque estén, sobre todo las voces más graves, aunque estén soplándose en las pruebas, uno siempre lo va a escuchar? Las mujeres no, cuesta más pillar a las mujeres cuando hablan, porque las mujeres requieren menos presión subglótica, porque sus cuerdas son más delgadas, necesitan menos energía para mover el sistema. Y por eso que las voces de hombres como que retumban, y la verdad es que son algunos decibeles más intensas que las voces de las mujeres también, porque hay un correlato presión-intensidad. Y entonces, a los hombres, cuando estemos en la presencialidad, les recomiendo que se pasen papelito, ¿eh? Porque siempre se les escucha. Digo yo, a mí no me gusta que copien, pero si lo van a hacer, traten que uno no los pille. Digo yo, oye, el otro día estaba viendo en TikTok, yo amo TikTok, ¿eh? Yo creo que ya lo he dicho, que dieron una escena de la teleserie Adrenalina, que yo tenía 14 años en ese tiempo, o sea, hace 24 años que dieron esa teleserie. Oye, que me reía, había unas cabras que estaban copiando y tenían en la tapa del yogur escritos los torpedos en la pierna, como que la niña se estaba sonando, me dio tanta risa. Técnicas milenarias que ya no existen ya con esto de la virtualidad. Bueno, existirán otras técnicas, yo me imagino, ustedes ahí deben ser ya conocedores de aquello. Bueno, de la cantidad de amortiguación de los tejidos, ¿ya? Los tejidos, recuerden que van amortiguando el sonido, ¿ya? Y cuando yo ya tengo, por ejemplo, menos aire disponible, obviamente mi oscilación es menor, ¿ya? La velocidad de la onda mucosa también va a depender. Si la onda mucosa es más rápida, ya el umbral de presión va a ser menor, porque requiero menos para movilizar el sistema. De la frecuencia fundamental,
Si la cuerda está más gruesa o está más delgada, si eso es lo que requiere la frecuencia fundamental, excepto cuando llegamos a las voces de falsete. Ahí requerimos mayor presión. Grado de hidratación de los pliegues vocales. Si el pliegue vocal está hidratado, está flexible, por lo tanto es más fácil de mover. Si está deshidratado, está más duro, por lo tanto es más difícil de mover. ¿Ya? Algo es más rígido, obviamente es más difícil de moldear. Recuerden que el aire pasa entre medio de estas cuerdas vocales que son blanditas. Si están más rígidas, obviamente cuesta más mover el sistema. Y la presencia o no de fatiga vocal. Cuando existe fatiga vocal, las cuerdas se vuelven más pesadas. ¿Ya? Se vuelven más pesadas. ¿Ya? Por lo tanto, cuesta un poco más movilizar. ¿Ya? Un segundo, por favor. Nosotros ya conocemos que existen tipos de presión. Vamos a incorporar aquí otra presión. Otras dos en realidad. Tenemos la presión infraglótica, que es la subglótica, ¿cierto? La que hemos hablado todo el rato. Tenemos la presión supraglótica, que acá le vamos a llamar intraoral, porque es la presión que llega a mi boca. Es la fuerza del aire con la que llega a mi boca. ¿Ya? Y si yo trato, por ejemplo, de hacer un sonido, por ejemplo, una B de barco, que implica, obviamente, que tiene que haber aire, ya para hacer la B. Si yo me doy cuenta y cierro mis labios y trato que no salga, lo primero va a tratar de salir por la nariz, obvio. Pero va a generar como un... y van a picar mis labios, ¿ya? ¿Y cómo se me ponen los cachetes? Inflados. Hagan una B. Aprieten los labios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se le hinchan los cachetes. Obvio. Ahí está la presión acumulada, ¿ya? La presión supraglótica, en este caso, intraoral. También tenemos la presión intraglótica. Recuerden que el aire pasa entre medio de las cuerdas vocales y eso genera presión. Obvio, pues. Si pasa, por mucho que pase con flujo, igual genera presión en los tejidos. Obvio, porque está pasando algo. Recuerden que nunca no hay presión. Ya hay presiones negativas, hay presión cero, que significa que es atmosférica, o sea, hasta el mismo nivel de la presión atmosférica. Y la presión atmosférica tiene una medida. ¿Ya? Y luego tengo la presión, ya, digamos, que es excesiva. ¿Ya? Yo me voy moviendo en eso. Y siempre tengo una presión intraglótica, que es la presión que hace el aire que está circulando a través de la glotis en un momento determinado acá en la fase abierta. Y también tengo otra presión que se relaciona con la velocidad de flujo, ¿ya? Que es la presión transglótica, que tiene que ver con el aire que pasa, ¿ya? Con el aire que pasa, y que este aire pasa porque efectivamente hay una diferencia entre la presión subglótica y la presión supraglótica. ¿Ya? Esa presión se le llama transglótica. ¿Ya? Entonces tengo la presión intraglótica, que es la que está constante durante la fase abierta, ¿ya? La que me mantiene abierta digamos, mi mucosa, mantiene abierta mi mucosa, y también tengo la transglótica, que es la diferencia entre la presión subglótica y la presión supraglótica. Porque es tan sencillo como decir esto, chiquillos. Si yo no tengo diferencia entre la presión subglótica y la presión supraglótica, no hay voz. ¿Cómo se lo explico de una manera más sencilla? Bote todo el aire en sus pulmones y trate de fonar. Lo más probable es que le salga una cosa así. Trate de fonar, saque todo el aire, expire. Yo no puedo. Saco todo el aire de mis pulmones, boto y trato de fonar y no pasa nada. Porque no hay diferencial de presión. Sí. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Ya. ¿Cómo obtengo yo la medida de la presión subglótica? Se utiliza la secuencia pa, 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 pa. ¿Ya? Se va a poner el tubito dentro de la boca. ¿Ya?
y ese tubo está conectado al transductor de presión. Es como decir la oliva ya en la impedanciometría. ¿Ya? ¿Cómo decir eso? El que capta los cambios de presión, ¿cierto? Cuando se inyecta la presión, cuando se saca la presión, y toda la cuestión, ya es el que capta los cambios de presión. Al medir la presión intraoral, que es cuando nosotros decimos, ¿ya? ¿Ya? Estamos midiendo la cantidad de aire disponible y luego la A, ¿ya? Estoy midiendo cuánto es lo que yo tengo disponible para fonar, ¿ya? Y cuánto es lo que capta cuando está fonando, ¿ya? Entonces, mido la presión intraoral, o sea, a través del tubo, ¿ya? Y luego la consonante P con la A, ¿ya? Y eso me va a dar la presión subglótica, ¿ya? Eso tengo. La manguera no debe tocar ninguna estructura intraoral porque si no se me afecta obviamente la medida porque va a haber algo que le esté tocando, ¿ya? O lo está ocluyendo. Y aquí está la medida, ¿ya? Acá tenemos una persona que tenía hiperfunción, ¿ya? Y fíjense, pa, 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 como va subiendo, ¿ya? Cada vez que la persona decía la P con la A, empezaba a subir mucho, ¿ya? Había mucha presión disponible al inicio de la fonación, ¿ya? Había demasiado escape de aire, ¿ya? Luego se le hizo, ¿ya? Se le hizo una terapia, ¿ya? En la cual los picos ya no están tan marcados, quiere decir que se equipararon un poquito más las presiones y necesito menos presión subglótica para iniciar la fonación, ¿ya? Entonces, acá me está marcando la P, ¿ya? La A, y nos damos cuenta que obviamente hay mucho escape de aire en la P, por lo tanto hay muy rápida la salida de aire. Tenemos demasiado disponible. Pa, pa. Es como si yo midiera ataques vocales duros, ¿ya? Pero en este caso, pa, pa. La P me marca la cantidad de aire disponible y luego la A ya puedo medir netamente la presión que ocurre durante la fonación. Y acá me doy cuenta que, si bien también requiero menos, ya fíjense en los pics, ya, de la parte de la A requiero menos, acá también requiero menos, y obviamente también requiero menos en la A, en la P, perdón, que es la que me marca el inicio, ¿ya? Entonces ahí veo que evidentemente hubo una disminución. Entonces el aire de presión, ¿ya? Es obviamente mucho menos marcado con respecto a la presión intraoral, con respecto a la presión subglótica. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el umbral de presión? Es el mismo procedimiento, pero ya siendo digamos, una mínima intensidad, o sea, un murmullo. ¿Ya? Entonces al principio mío, pa, 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 y después pa, 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 suavecito. ¿Ya? Y se debe ensayar la tarea, ¿ya? Para que entiendan la diferencia entre la voz suave, el murmullo y el susurro. ¿Ya? ¿Cómo captar uno la diferencia al tiro? Si uno dice murmullo, murmullo, muy suave, murmullo, con la M, alargo la M, murmullo. Y voy bajando la intensidad. Inténtenlo ustedes en la casa. Partan murmullo, 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 murmullo. Y lleguen a lo más bajito que puedan sin susurrar. Y se van a dar cuenta que es impresionante el nivel de suavidad que uno puede llegar. Háganlo. Les doy un par de segunditos. Cada vez que ustedes fueron disminuyendo, la intensidad también disminuyeron la presión subglótica. Y si no les costó tanto, quiere decir que su sistema puede reaccionar a menos presión subglótica. Si les costó o no llegaron a una voz muy suave, ¿ya? Implica que hay un sistema más resistente que para el mínimo, la mínima requerimiento de intensidad ya necesita mayor presión, ¿ya? Por lo tanto, no va a salir muy suave la fonación, ¿ya? Y obviamente esa es la diferencia entre la voz suave y el murmullo, o sea, y el susurro. ¿Por qué yo sé que yo estoy susurrando? Porque el susurro, susurro, ¿ya? Como puro aire. Susurro. Esto es susurrar. Y suena como todo. En cambio, cuando yo murmullo,
Suena como que fuera algo blandito, como algo así como blandito, suave. El susurro es como que me da la idea que están rayando algo, están limpiando la olla ahí con esa cuestión, el magopad, como le dice a mi mamá. Esa cuestión así como de, ¿cómo se llama? Virutillas. En cambio, el murmullo es cuando yo le paso suave la esponja a un plato, esa esponja blandita. Entonces, acá tenemos la medida, ya aquí como la persona hacía pa, obviamente marca cuando hay sonido, ya, pa, entonces, pa, pa, ya la intensidad, ya, porque sale con más fuerza, obviamente, la parte de la P que ahí, piensen, sale como la parte en que empieza la fonación de la A, sale un poquito más intenso, y acá está la parte de la P, ya que técnicamente no se escucha, ¿cierto? Pero cuando paso de la P a la A, tiende a ser mucho mayor. El flujo, ya cada vez que yo dije pa, obviamente el flujo ya salió más salteado, ¿cierto? Y la presión me va marcando ahí. ¿Ya? Estaba muy bien hecho. La resistencia. ¿Ya? Y con esto vamos a empezar a cerrar este capítulo. La resistencia, no existe nada con lo que yo la pueda medir directamente, ¿ya? Porque si yo quisiera medir la resistencia, tendría que meter algo en mi cuerda vocal para ver la resistencia, un algo, un palillo, una cosa, ¿ya? Para ver cuánta resistencia hay. Y obviamente si yo le meto algo a mi cuerda vocal no va a ser un sistema normal, porque ya les estoy metiendo algo. Así que yo no puedo medir la resistencia glótica, no existe una medida objetiva, pero sí, yo sé que es una medida derivada de la presión subglótica y la velocidad de flujo, ¿ya? Por lo tanto, se calcula dividiendo la presión subglótica por el promedio de velocidad de flujo. No existe una medida estandarizada para la resistencia, ¿ya? No existe. Lo que sí nosotros tenemos claro es lo que debe ser la presión subglótica y lo que debe ser la velocidad de flujo. Eso sí lo tenemos claro. Una medida estandarizada de la resistencia, hay algunos papers que dicen 1.4, hay otros que dicen 1.8, pero no hay una claridad todavía al respecto, digamos, dentro de la norma, ¿ya? La resistencia glótica va a variar dependiendo de la etapa del ciclo vibratorio. Ya hay mucha más resistencia en la fase cerrada y muy poca resistencia durante la fase abierta, obviamente. ¿Ya? Y cuando nosotros medimos la resistencia o cuando podemos calcularla es un promedio, ya entre varios ciclos. Ya uno no puede medir la resistencia a un ciclo, sino que tiene que medir la resistencia a un promedio de ciclos. ¿Ya? Y que se hace nuevamente midiendo flujo transglótico y presión subglótica. Entonces, ¿en qué derivaría esto? Una voz apretada implica mayor resistencia, que es lo que hemos hablado todo este rato. Una voz soplada, menor resistencia. ¿Y por qué se ve afectado esto? Obviamente la frecuencia fundamental. Si el CT está activado, mi cuerda es mucho más delgada y es más fácil de movilizar, ¿ya? Excepto cuando voy a hacer un falsete reforzado, que ahí necesito alta presión para que suene bonito. La intensidad. Obvio, pues tengo que tener mayor resistencia para ayudar a esta presión subglótica, ¿ya? Que salga una voz densa. El registro vocal, nuevamente, si estoy en vocal fry, eso, la verdad es que opone re poca resistencia al vocal fry. Es difícil de hacer nomás, pero es difícil de llegar a hacerlo bien, pero la verdad es que es bien relajante. ¿Ya? Pero si estoy, por ejemplo, en un registro de falsete no reforzado, que es cero resistencia, pues, cero. Y también va a depender de los modos de fonación, o sea, si estoy haciendo voz susurrada, voz murmurada, voz normal, grito, voz proyectada, obviamente va a tener que ver, por supuesto, con la intensidad. Yo esto ya les conversé anteriormente de la famosa ley de Ohm, ¿cierto? ¿Me están escuchando todavía?
sí, profe. Yo no Ya, me acuerdo, profe. ¿No se acuerda la ley Yo sí de me Ohm? Yo sí. Ya, vamos a hacer un mini Sí, recuerdo. profe. Un mini recuerdo. La ley de Ohm tiene que ver con los sistemas de resistencia, ¿ya? Significa que para que es la diferencial de presión, o en este caso, mayor concentración a menor concentración. Todos recordamos el tema de los MOSIS, ¿ya? Que todo pasa de mayor concentración a menor concentración. Recordemos nuevamente la célula, ¿ya? Y cuando había mucha concentración de algo afuera en la célula, se abrían los canales, ¿cierto? Y lo captaba la célula, y se iba por mayor concentración a menor concentración, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya una diferencial de presión, una gradiente de presiones, obviamente necesita una resistencia. En este caso de la célula sería la membrana, ¿cierto? En el caso de las cuerdas vocales, son las cuerdas vocales. Esa es la resistencia. ¿Ya? Entonces acá tenemos el flujo, ya con la presión X, ya acá tenemos la resistencia, y acá tenemos entonces nuestra presión 2. Subglótica, supraglótica. La subglótica va a presionar, va a vencer la resistencia y va a pasar. Bases de neuro, sí, se verdad, la famosa célula. La gradiente de presiones, ya la diferencia de presión está determinada por la diferencia que existe entre la presión subglótica y la supraglótica, acá la presión transglótica. Entonces, la diferencial de presión, o sea, la presión transglótica, que es lo que les expliqué anteriormente, la calculamos a través también del flujo y la resistencia, que esa es la ley de Ohm a la fonación, pero obviamente no lo puedo hacer así porque yo no puedo medir la resistencia, ¿cierto? Pero acá se está haciendo, digamos, una especie de explicación. Entonces el diferencial de presión está determinado por la presión subglótica menos la presión supraglótica, que es igual a la atmosférica y por lo tanto es igual a 0, ¿ya? El flujo indica el flujo de aire transglótico y la resistencia es la oposición. Entonces tenemos que la presión subglótica, dando vuelta esta otra, la presión subglótica es igual al flujo transglótico por la resistencia glótica. Esto es, ¿cómo se llama? Como mediana, como cálculos tipo álgebra. Entonces, despejando aritméticamente esta fórmula se obtiene flujo transglótico es igual a la presión subglótica partida de la resistencia glótica, y finalmente llegamos a que la resistencia glótica es igual a la presión subglótica partida del flujo transglótico. Es lo mismo que les enseñé antes, pero explicado a partir de la ley de Ohm. ¿Ya? Eso. ¿Cuáles son las utilidades clínicas de las medidas aerodinámicas? Ayudar a interpretar la configuración y movimiento de los pliegues vocales. Obviamente me dice, sí, efectivamente aquí hiperfunción. Fantástico. Discriminar una función normal de una alterada. Ayudan a indicar en forma general la etiología funcional de la disfonía. Ya de repente hay, los médicos dicen, no, esta es una disfonía funcional, es una DMT. 1, por ejemplo, disfonía musculoesquelética tipo 1. ¿Ya? Y de repente el paciente empieza a tener menor calidad, y a lo mejor eso va a ser una hipotónica. Ya hay una fatiga constante de las cuerdas vocales y ahí obviamente me va a cambiar la medida aerodinámica. Y son útiles como método de retroalimentación para la terapia vocal en el caso que lo tengamos disponible para ello. ¿Ya? Eres caro. Sale como 9 palitos. No todos tenemos 9 palitos. De hecho, yo no podría ni siquiera cambiar el auto, porque no tengo dinero. Entonces no podría comprarme uno de estos, sería mi chicha. O sea, si yo me gano el kino, además que me compro una. Ahora, yo creo que con todo esto, que esto está todo tan caro, niños, el otro día, hablando de situaciones que le ocurren a la profe Peta en la vida normal, fui a comprar unos audífonos de inserción, ya el típico como manos libres del celular, con cable, con toda la lecera, pues. Y me compré unos audífonos, me salieron 14.990, marca Philips, los mismos que me hubieran salido 8.990 antes. Los mismos. Me quería morir. Está demasiado caro todo, no sé, el otro día me decía mi sobrina que habían subido mucho los computadores. No lo sé. ¿Qué opina el público? Sí. Como 500 lucas un compu bueno, profe. ¿En serio? ¿500 lucas? A uno bueno, sí, pues. Claro. Uno normalito para las clases, 500 lucas. Oh.
Me muero. El otro día yo iba a mandar a arreglar un computador mío, que en realidad después lo dejé para repuestos, porque es el mismo computador que tengo ahora, porque ese computador se le quebró la pantalla. Y me dijo la chica, no, mira, sale 120 lucas el arreglo. Y me dijeron, bueno, en realidad a lo mejor te conviene comprar otro. ¿Saben que estoy que la voy a arreglar mejor, pues? No sé si tengo dos funcionantes. Si vale la Por si- pena, sí es mejor mandarlo a arreglar. Sí, yo creo. O lo vende por piezas también, a veces conviene más. Puede ser. Pero mira, acá la Milena dice lo mismo en el súper. Sí, el súper uno lo nota mucho, el kilo de pan está carísimo, ¿no? Qué terrible lo que vamos a llegar. La inflación y la benzina está tan cara. Yo que necesito ir a buscar a la bendición. Ya, chiquillos, les voy a dar, ¿qué hora es? Unos 10 minutitos de recreo para que vayan a tomar algo, ¿ya? Un tecito, un vaso de agua para que vayan a hacer pipí. Y nos vemos. Entonces son las 3:04, nos vemos a las 3:15, ¿ya? Chiquillos, vamos volviendo. Una pregunta, la Nicole que tengo conectada, ¿es Nicole Pizarro o Nicole Román? Por la lista. Chiquillos, Nicole, Nicole Román, no Nicole Pizarro. Profe, se le cortó. Sí, Román, ya, gracias. Sí, es que estoy ahí medio mal con el internet. Nicole Román. Es que tengo dos Nicole, po. Se me confunden. Ya. Vamos a guardarla al tiro en la lista. Ya pues puse presentes a todos los que están, ¿ya? Sale guardando asistencia. Ya, continuemos. Esta parte es un poco más cortita, porque claramente es un estudio que permite diferenciar, hacer diagnósticos diferenciales, y la verdad es que es bastante compleja, pero la verdad es que como es un estudio bastante como específico, sirve para algunas patologías, ya no es algo tan grande como las otras que nos permiten un poco más complejo. Ya. Esto es una electromiografía. Ese es el estudio, digamos, electrofisiológico que se realiza en voz, ¿ya? Esta electromiografía, que en realidad yo creo que todos entendemos más o menos de qué se trata, y es un estudio que dice, me tengo que hacer una electromiografía. Ya. Esta herramienta es de gran utilidad en la evaluación y diagnóstico de enfermedades neurológicas, ¿ya? O sea, inmediatamente ya tenemos que pensar que no estamos hablando de disfonías funcionales o orgánicas de base funcional, sino que netamente orgánicas, ¿ya? Y esta es la exploración más importante, es el gold standard para decidir la indicación, la exploración más importante para decidir, o sea, el gold standard para decidir si vamos a hacer una electromiografía laringea es la fibroscopía flexible, ¿ya? Una naso, ¿ya? Porque esta naso va a permitir que la laringe sea estudiada en todas sus funciones, ¿ya? Y eso nos va a permitir también hacer un diagnóstico inicial y ver qué es lo que está ocurriendo. Si nos damos cuenta que existe algún problema con una cuerda que no se está moviendo o que se mueve muy poco, es el momento de indicar una electromiografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos sospechando de daño neurológico, específicamente parálisis o paresias de cuerda vocal. ¿Cuándo se indica la electromiografía laringe? Un diagnóstico diferencial entre lesiones neurogénicas y de fijación, ¿ya? Por ejemplo, existen que se le llaman alteraciones mecánicas, ¿ya? Estas alteraciones mecánicas ocurren, por ejemplo, cuando el cartílago aritenoides se sale de su concavidad. Ya recuerden que hay una... Denme un segundo, chiquillos, que nos están llamando por teléfono.
Ya, eso que me tienen arreglado mi celular, el antiguo, estoy tan feliz. Ahora no voy a tener problemas de internet, espero. Ya, entonces, les estaba contando que así como todas las articulaciones del cuerpo se pueden luxar o subluxar, luxar es que se sale de cuajo y subluxación es que se sale un poquito, ¿ya? De su articulación se pueden salir, ¿ya? Y a los aritenoides les puede pasar exactamente lo mismo. Generalmente cuando se intuba, ¿ya? Generalmente es ahí. Y de repente, ¿qué va a pasar con eso? Que el aritenoides va a estar caído hacia abajo, ya desplazado, vamos a ver que no están iguales ambos, y la cuerda va a estar un poquito más bajita, más laxa, ya, y va a tender a moverse poco, ya, o a no moverse, ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí que uno dice, ¿será una subluxación, una luxación, o será una parálisis o una paresia? ¿Por qué les digo esto? Porque de repente, en general, cuando existen parálisis, el aritenoides tiende a bascular un poquito hacia adelante, es normal, porque se pierde la tonicidad de las cuerdas vocales, ¿ya? Por lo tanto, o sea, tonicidad de los músculos. Y al perderse la tonicidad de los músculos, recuerden que los aritenoides están sujetos por los músculos interaritenoideos, ¿ya? Entonces, obviamente va a tender a caer, sobre todo si es una parálisis unilateral, va a tender a caer un poquito hacia la luz laringea, y eso nos puede llevar a confusiones, ¿ya? Por lo tanto, ahí está indicado. Si ustedes no han visto una subluxación, voy a buscar una naso de eso, porque yo tengo una subluxación aritenoide, porque a mí me intubaron cuando yo era chica, entonces quedé con eso. Por eso yo no podría haber sido nunca cantante de verdad. Ya, y quedé pitia. De la mente ese es otro tema, porque quedé pitia la mente, eso. Nací así, yo creo. Bueno, la diferenciación entre lesiones neurogénicas y miógenas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos dos tipos de lesiones, ¿ya? Puede ser por la motoneurona inferior o puede ser porque hay un problema muscular, ¿ya? Existe una enfermedad que se llama miastenia gravis, no sé si les suena el nombre. Dicen ya, sí, Sí, les creo que la he suena. escuchado, profe. Sí, ya. La miastenia gravis es una enfermedad donde se produce un problema de transmisión del neurotransmisor hacia la célula, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurre es que este problema hace que el músculo se vuelva más débil, ¿ya? Porque no está captando adecuadamente la transmisión, digamos, del neurotransmisor, que me parece, ya no se me confunden, pero me parece que es la acetilcolina, si no me equivoco. Entonces no genera ningún tipo de contracción muscular, o la genera y las va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos características básicas, bueno, vamos a pasar esa enfermedad después, ¿ya? Dentro de las alteraciones neurológicas, porque obviamente también tiene implicancias sobre la voz, ¿ya? De hecho, uno de los primeros síntomas de miastenia gravis es la voz, ya el cansancio vocal junto con la ptosis palpebral, ya que es la caída de uno de los párpados. Ya, entonces diferenciar si es un problema de musculatura o es un problema del axón, ya, si es un problema de dificultad en, digamos, muscular o es neurológico, ¿ya? La diferenciación entre las parálisis cordales centrales y periféricas también, ¿ya? Para saber si en realidad es un problema más alto en el sistema o es solamente de la musculatura intrínseca de la cuerda vocal. Salió una prueba de adulto, además. A mí me encanta la evaluación de la miastenia gravis. Encuentro buenísima, muy entretenida. O sea, que lata que alguien tenga miastenia gravis, pero la evaluación es muy chori porque uno los pone a hablar, los hace hablar, leer, hasta que empieza a caer la calidad vocal y después uno los hace descansar y ellos tienen que volver cuando empiecen a recuperar la voz y se ve el tiempo de recuperación y todo. Ya, pero no es común, no es común. Yo creo que he visto 2 evaluaciones de miastenia gravis en toda mi vida profesional, que yo llevo varios años ya de ejercicio de la profesión y no se hace terapia fonoaudiológica porque como se fatiga, no se hace terapia, solamente es para evaluar. Ya. Y evaluación de las disfonías laringeas o disfonías espasmódicas. Ya las disfonías espasmódicas son unas alteraciones neurológicas, ¿ya? Que generan hiperaducción o hiperabducción de las cuerdas vocales de manera bastante irregular y que solo se da durante la fonación. Puede toser bien, bosteza bien, se ríe bien,
pero al momento de fonar empiezan con problemas. Y eso también se tiene que medir. Pero en general, lo más común es el diagnóstico diferencial entre lesiones neurogénicas y de fijación mecánica. Existen 3 vías de abordaje con las cuales podemos medir ya electrofisiológicamente algunos músculos intrínsecos de la laringe. ¿Ya? Una es la superficial, colocando electrodos de registro sobre la piel del paciente, que es muy similar al proceso de los potenciales evocados, evocados auditivos de tronco cerebral, ¿ya? Más conocido como los VERA. La transoral, fíjense esto, escúchenme, transoral, funcionando las cuerdas vocales con electrodos, funcionando, agujas. Electrodos introducidos por la boca, visualizando simultáneamente la cuerda vocal con un anaso. No sé qué les parece a ustedes. ¿Ya? Y la percutánea, en la cual se funcionan los músculos laringeos a través de la piel. ¿Ya? Esto dice a ciegas. ¿Qué significa esto? Que uno no sabe específicamente, uno sabe dónde está la laringe y uno imaginativamente, como uno sabe, y el médico sabe, porque estos que hacen estos estudios generalmente son fisiatras, ¿ya? Y hacen el estudio, o un otorrino que se haya formado en esto, y empiezan a insertar en los lugares donde se espera encontrar los músculos según la disposición de la laringe, ¿ya? Y se toman referencias, como dice ahí, preestablecidas por la literatura. ¿Dónde les voy a encontrar? ¿Ya? Se realiza en un quirófano, el paciente está despierto porque le voy a pedir que hable. Necesito que emita sonidos, por lo tanto no lo puedo tener sedado. Se aplica en la piel de 1 a 2 cc de lidocaína al 2%, que es para adormecer. Y el paciente se coloca de cúbito supino, se ha acostado con una hiperextensión cervical leve, como ven ustedes acá, como llevando un poquito el mentón hacia arriba. Ya que tenemos una doctora que va a hacer el procedimiento. Para poder llegar ya a los músculos que se quieren, digamos, funcionar, se identifica y se marcan los cartílagos, ya el tiroides y el cricoides, ya, y se exploran a ciegas nuevamente los músculos cricotiroideo, tiroaritenoideo, ya que este es el músculo vocal, este es el tensor, y el cricoaritenoideo lateral, que es el que cierra las cuerdas vocales, junto con el interaritenoideo, pero llegar a ese es imposible. Piensen que los aritenoides están hacia atrás. O sea, no puedo entrar a través de la columna vertebral, es como complejo. ¿Ya? Entonces ahí se hace una ubicación, ahí estamos en el espacio iolaringio. Entonces acá se marca, el paciente está con esta pequeña hiperextensión, aquí nuevamente vemos al paciente, ahí están introduciendo las agujas, y acá vemos el diagrama, ya ahí marcaron obviamente el ECOM, el hueso ioides, tiroides y cricoides, se ve grande la laringe. Ya, este es el método de Jin. Sí, el método de Jin. El método de Jin, ya por el cual se va a funcionar. Ya acá está el electrodo, ¿ya? Y para ingresar, se pone del lado contrario para ingresar al músculo cricotiroideo, ¿ya? Que aquí está la imagen, ¿ya? Acá sería, a través de este espacio que está entre el tiroides y el cricoides, ingreso al tiroaritenoideo, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí está, con un ángulo de 15 grados, ¿ya? Y para el cricoaritenoideo lateral se ingresa a través del mismo, ya con una angulación lateral de 30 grados y inferior de 10, para llegar al cricoaritenoideo lateral. Eso es para que ustedes conozcan y puedan imaginarse cómo es el procedimiento. Yo nunca he estado en un procedimiento de esto, nunca lo he podido ver in situ. Y tengo pena por eso, mucha pena. Ya, ¿qué es lo que analiza la electromiografía? Básicamente potenciales de acción de la unidad motora, ¿ya? Los PAUM. Mide la acción de las unidades motoras en la actividad muscular, ya le pedimos tareas fonatorias al paciente y vemos cómo se reflejan estas unidades motoras. Se evalúa también el nivel de denervación, o sea, que quiere decir que no está bien la conducción nerviosa, ¿ya? Y se ve también el potencial de renervación en cursos agudos y parecidos. Ya, resulta que cuando las cuerdas vocales, el nervio recurrente,
recurrente generalmente se ve dañado, bueno, el superior también, cuando se ven dañados por algún evento, las cuerdas vocales, o sea, perdón, los axones, ¿ya?, que quedaron, digamos, todavía funcionantes, van a intentar, por plasticidad, abarcar mayor cantidad de unidades motoras, ¿ya?, mayor cantidad de fibras, ¿ya? Las que están denervadas, las que no están recibiendo ningún tipo de impulso nervioso, las que quedaron, van a tratar de renervar, ¿ya? Van a crecer para poder compensar, ¿ya? Esa es la gracia de la plasticidad neuronal. Si el cerebro es maravilloso, todo el cuerpo humano es maravilloso. Entonces, supongamos que hubo una laceración del nervio laríngeo recurrente y quedé con una parálisis completa de curso agudo, o sea, acaba de pasar. Es muy probable que algunas unidades hayan quedado sobrevivientes y no sean capaces, digamos, de movilizar el músculo en primera instancia, pero a lo mejor después sí, ¿ya? Porque empiezan a reenervar las diferentes unidades motoras, ¿ya? Por otro lado, tenemos las paresias. Las paresias son pérdidas parciales del movimiento y puede que generen mayor movimiento a medida que haya mayor reenervación. ¿Por qué no hablo de las parálisis de curso crónico? Ya lleva mucho tiempo, ya pasó el momento de la reenervación. Lo que pudo haberse recuperado ya no se recuperó, ¿ya? O sea, quedó así. No había posibilidad de reenervar. Por eso que el curso crónico es el momento para poder evaluar, porque nos vamos a dar cuenta que si efectivamente existe la potencialidad de generar algún tipo de reenervación. Hay varios estudios, durante harto tiempo se hicieron como trasplantes de nervio, ya como para tratar de reenervar en caso de parálisis de cuerda vocal. Algunos funcionaban, otros no. Estuvo como de boga en los 2000, bien de boga. Y eso es cuanto les quería contar, pues chiquillos. ¿Dudas, preguntas o consultas al respecto? Ya. Con respecto a las clases anteriores, ¿tienen dudas, preguntas o consultas? Recordemos que qué bueno que les gustó. Todo sube. Me encanta. Recordemos que la próxima semana tenemos pruebas. Ya la pregunta, ¿qué hora la prueba? A las 2 de la tarde. ¿Cuántos minutos va a durar la prueba? 60, 70 preguntas, depende de la cantidad de preguntas que ponga y la dificultad de las preguntas, para que tengan su tiempo para pensar. Tipo de pregunta, alternativa, a lo mejor uno que otro verdadero y falso, pero generalmente me gustan las alternativas para algún tipo de, digamos, de pregunta que relacione conceptos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las clases anteriores? Profe, yo tengo una de las clases anteriores. Ya, cuénteme, Camila. Es sobre el índice SO o SZ, se sacaba 3 veces, ¿cierto? Pero Sí. el promedio, tenía que sacar, por ejemplo, el promedio de la S, el promedio de la O, y eso dividirlo. Sí. Ya. Y no, Eso era. no, está bien. Y de hecho te lo dice al tiro, porque el índice SO o SZ, tú divides la S, el valor de la S, por el valor de la O de la Z. Y ahí te da el Claro. índice. Sí, del promedio. El primero promedio y después índice. Sí. ¿Ya? Sí, es fácil. ¿Qué otra cosa, qué otra pregunta tienen, chiquillos? ¿Nada? Catalina Vázquez. Lo que pasa es que ese jueves yo tengo laboratorio presencial de audio hasta las 2:30, entonces como que llegaría, yo creo que un poquito pasadito de las 2. Si quieres te la tomo en la tarde. ¿Sí? Te abro el sistema en la tarde. ¿Te parece? Ya. Y ahí te confirmo la Ya. hora, cosa que lo puedas dar en otro Ya. horario y no tengas que andar corriendo y alcances a almorzar y todo. Ya, profe, gracias. No hay problema, mándame un correíto, si Cata, porfa, para recordarme. Ya, yo le mando después. Sí, no hay problema. ¿Alguien más tiene práctico de audio presencial? ¿Alguien está en la misma situación que la compañera? Niños.
¿No? Ya. Varias tuvieron ya. Me imagino que son los mismos que no vinieron a clase. Porque hay otros que no vinieron. Bueno, usted vino. Ya. Eso pues, chiquillos. Nos vemos el próximo jueves. Las chicas de mi laboratorio, ¿se pueden quedar por fin? Profe, ya me acordé, la Nicole Pizarro estuvo en el laboratorio de audio, Ay, no alcancé. pero ella vive en Quintero. No, no llegó, no. Obvio. Nadie la voy a poner Claro. presente, entonces la vamos a excusarla. Ya, el resto se puede retirar. Me quedo con mis chicas de laboratorio, por favor. Que tengan un buen día, Dios los bendiga. Lindo fin de semana. Gracias igual, nos vemos, chao, chao. Ya. Mientras se van desconectando, gracias, Caro. Mientras se van desconectando las chicas que no son de Pilar, ya. Ustedes ahora, laboratorio, tienen prueba. ¿Se recuerdan de eso, cierto? Sí, profe. No, ya, tienen prueba.